Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Usted sabe que Juan no solamente escribió el Evangelio, sino que también escribió 3 cartas más y escribió primera, segunda, tercera de Juan, más el Evangelio de San Juan y también el libro de revelación, el Apocalipsis, que le fue revelado por el Señor. Nosotros vamos a ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Amén. Evangelio de San Juan, el capítulo número 8, versículo 31, vamos a leer hasta el 36. Del versículo 31 al 36, pero vamos a basar la enseñanza en 2 versículos de la misma lectura que vamos a ver. Leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Vamos a basar la enseñanza en 2 versículos. En el versículo 32, que dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el 36, que dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oremos un momento para dar gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el nombre santo y precioso de Jesús, le damos las gracias por bendecirnos, Señor, con tu palabra. Para nosotros tu palabra es una bendición. El hecho de que nuestros oídos hayan escuchado tu palabra, Señor, para nosotros es una dulzura, Señor, poder escuchar tu voz, de que tú puedas hablarnos, Señor, a nuestros oídos, a nuestras vidas, Señor, en esta hora. Yo sé que tú tienes algo especial para cada uno de nosotros, Señor, a través de esta palabra. Cumple ese propósito, cumple eso especial que tú tienes para cada uno de nosotros, y que nosotros y cada uno de los que están viendo, Señor, a través de las redes sociales, esta transmisión, Señor, puedan ser bendecidos y puedan recepcionar esta bendición, Señor, puedan abrir sus corazones, Amén. puedan abrir, Señor Dios mío, los oídos, Señor, puedan abrir su entendimiento, Amén. Señor, para poder recibir lo que tú quieres darnos en esta hora. Sí, Señor. Señor, yo te pido en esta hora que cumplas ese propósito en cada uno de nosotros y seremos bendecidos, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre santo y precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. ¿Se da cuenta que el coro que cantamos, mi Jesús me liberó? Amén. Bonito el coro, ¿ah? De repente así me vinieron así esas lagunas que me vienen mentales y qué lindo se me acuerda ese coro. Y lo cantémonos otra vez, a ver si es que, a ver cómo, porque a lo mejor los primeros los que se conectaron ahora último, no lo escucharon, ¿ah? Vamos otra vez. Me liberto, mi Jesús, me liberto, libera mi corazón. Yo le di mi corazón, yo le di mi corazón, dáselo tú también, y él vendrá muy pronto, sí, muy pronto, sí, muy pronto, sí, él vendrá muy pronto, sí, andate tú con él. Jesús me libertó,
Gloria a Dios. Amén. 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 Y vamos a hablar justamente de estas cosas. Vamos a hablar acerca de la libertad. Amén. De la libertad Amén. que el Señor trajo a nuestras vidas. Amén. Sí, sí. Yo le puse como título a este mensaje el Día de la Independencia. Justamente pensando en lo que celebramos nosotros, tanto México, no sé si otro país por ahí celebrará, o nos toparemos en las fechas para celebrar nuestras fiestas patrias, ¿cierto? Pero acá, bueno, yo me enteré que en México el 16 de septiembre y acá en nuestro país esta semana nosotros estamos celebrando justamente el proceso de independencia de nuestro país, nuestras fiestas patrias. Y ese es un motivo de poder celebrar, pues, de celebrar el ser libre, pues. Porque antiguamente vivíamos en un yugo de esclavitud, de sometimiento, ¿cierto? ¿A quién estábamos sometidos? ¿A quién estábamos sujetos? A los españoles. Estábamos sujetos a los españoles. Y usted sabe que cuando vienen los conquistadores, se cometen muchos abusos. Así es. Entonces, debido a eso, es que se reunió un grupo de gente en nuestro país que se decidió a luchar por la independencia y por la libertad de Chile. Así es. Tuvimos cooperación del extranjero también, porque esto no solamente se produjo acá en Chile, sino que fue un proceso de toda Latinoamérica. Ah, sí, entonces, país por país se venían independizando y venían luchando por esa independencia, ¿cierto? Y acá en nuestro país se decidieron un grupo de hombres valientes, que son nuestros héroes, nuestros próceres, aunque mucha gente los critica por cosas malas que hicieron y todo, ¿no? Pero hubo gente que se decidió a luchar por la libertad de nuestro país. Y por eso que nosotros podemos decir que somos una nación libre. Y ya no estamos bajo el yugo y la opresión española, ¿cierto? Antes estábamos ahí por la fuerza, aunque hoy día por ahí pues muchos dicen que estamos voluntariamente esclavos de los españoles todavía, pero bueno, esas son otras cosas. Pero estamos hablando de la independencia de nuestro país. Y es por eso que yo le puse a este mensaje el Día de la Independencia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Qué es lo que es independencia? Independencia, la definición es condición del territorio que no depende políticamente de otro. O sea, si nosotros podríamos decir un sinónimo de independencia, ese sinónimo es libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros tenemos que darle gracias al Señor. Esta es una fecha para darle gracias al Señor. Esta es una fecha para poder alabar el nombre del Señor, justamente por nuestro país, por esa gente que un día se decidió a luchar por esta libertad. Pero ¿sabe qué? Yo, pensando más allá de la independencia, de gente que se atrevió a luchar por la independencia de nuestro país, yo ¿sabe qué? Pensaba en mucha gente importante que el mundo no está ni ahí con esa gente. Pero nosotros como cristianos sí, nosotros tenemos que tomar en consideración esa gente que luchó, esa gente cristiana que luchó por predicar el Evangelio libremente en nuestra nación. Amén. Sabe que mucha gente ignora los procesos que tuvo la iglesia cristiana evangélica en nuestro país. Nosotros debemos de dar gracias. Mire, yo escudriñando un poquito, leyendo partes de la historia de nuestra iglesia, sabe que hay mucha gente que vino del extranjero, que eran protestantes, eran cristianos evangélicos protestantes que llegaron a nuestro país en un tiempo en que predominaba la iglesia católica. Porque los católicos llegaron junto con los conquistadores. Entonces, aquí hacían cristianos por la razón o la fuerza. ¿Sí? Si así era. Entonces, también se cometieron muchos abusos en la iglesia católica. Entonces, llegó gente protestante, porque usted sabe que en el 1517 Martín Lutero se levantó, ¿cierto? Y protestó contra la iglesia católica,
poniendo las 95 tesis que eran las protestas, las cosas de las cuales él no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica, 95 escrito ahí que él no estaba de acuerdo con lo que la Iglesia Católica estaba haciendo. Él clavó esas 95 tesis y en forma de protesta. ¿Sí? Y a él, ¿qué es lo que sucedió con él? Lo persiguieron también, intentaron matarlo, intentaron acallar su voz, pero no se podía callar. ¿Sabe por qué? Porque había algo que ardía dentro de su ser, el celo, ese celo del Espíritu Santo que lo motivó al leer la palabra del Señor y al darse cuenta de que la palabra de Dios descubría la maldad, lo malo que estaban haciendo los líderes espirituales en ese tiempo. Entonces todo eso sucedió en que se levantó el protestantismo en ese tiempo, en el año 1517, y empezó la gente a salirse de la Iglesia Católica porque se dieron cuenta del error en el que estaban. Entonces así es que mucha gente se hizo, pues bueno, se conocían como protestantes, y esa gente de esos países llegó aquí a nuestro país en un momento muy difícil para la predicación del Evangelio. De hecho, estaba prohibido, el protestantismo estaba prohibido en nuestro país, porque la iglesia que predominaba en ese tiempo era la Iglesia Católica, que iba de la mano también con el gobierno, con el Estado. Entonces, nosotros muchas veces se nos olvida de estos nombres, como por ejemplo, yo sé que para muchos, así como para mí, hasta el día de hoy, yo lo ignoraba. Joel Robert Poinsett. ¿Usted sabe quién era Robert Poinsett? Él era amigo y embajador de José Miguel Carrera. José Miguel Carrera, uno de nuestros héroes patrios, ¿cierto? Sí, él llegó en el 1812 aquí a Chile, ¿sí? Y deja su registro de primer protestante manifiesto. ¿Ah? Él deja un registro, ¿cierto? A través de un proyecto de constitución que postulaba sigilosamente la legalidad para ingresar otras religiones cristianas a nuestro país. Él, Joel Robert Poinsett, participó en la creación de nuestro primer escudo nacional, el primer escudo, no el que tenemos ahora. ¿Usted sabe lo que dice el escudo nacional que tenemos hoy día? Dice, por la razón o la fuerza. Por la razón o la fuerza. ¿Sabe lo que el aporte de él para el primer escudo nacional? ¿Sabe qué es lo que le puso, la escritura que le puso a ese primer escudo nacional? Después de las tinieblas, la luz. Después de las tinieblas, la luz. Nada más cristiano que esa escritura, y la cambiaron por la razón o la fuerza. Mire. Bueno, él, ¿por qué? ¿Por qué aportó con esto? Porque él tenía a Cristo en su corazón. Tenía a Cristo en su corazón. Y él fue uno de los primeros. Mire, ¿quién otro más? Diego Thompson. Él fue el primer misionero protestante oficialmente ingresado en el 1821 acá a Chile. ¿Sabe quién lo trajo? Bernardo O'Higgins, el padre de la patria. ¿Ah? Bernardo O'Higgins. ¿Sabe para qué lo trajo? Para organizar las primeras escuelas populares. Él vino a aportar para la educación de nuestro país. Diego Thompson. John Brigham, un continuador de la obra de Diego Thompson, en lo que respecta a la difusión de las escrituras. William Wheelwright, me salió bonito, ¿eh? Estoy hablando bien el inglés, ¿cierto? Yes. Lo voy a decir de nuevo. No, mejor no, porque ya la primera me salió bonita. ¿Quién era William Wheelwright? Un ingeniero industrial, protestante, evangélico. Ingresó en nuestro país, inmigrante en nuestro país desde 1829. ¿Sabe lo que hizo él? Él hizo muchas cosas por nuestro país. Él estableció rutas comerciales marítimas. Él mejoró puertos, construyó ferrocarriles. Él construyó el primer ferrocarril que unía Copiapó con Caldera. Levantó las primeras minas de carbón, entre otros.
y su bolsillo siempre estuvo dispuesto para costear empresas de la iglesia evangélica. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe qué? Él, una de las cosas que hizo en su hogar es que lo convirtió en un depósito de Biblias. ¿Sabe por qué? Porque el hermano fue presidente de las sociedades bíblicas latinoamericanas. Bendito sea el nombre de Dios. William Will, ya no lo digo más. Él mismo, el que dije delante. David Trumbull. David Trumbull fue un misionero que llegó aquí al puerto de Valparaíso en 1845 y empezó a hacer reuniones privadas. ¿Sabe por qué privadas? Porque estaba prohibido hacer reuniones protestantes aquí en nuestro país. Y empezó a hacerlas así escondido. Y luego él consiguió poder levantar un culto, ¿cierto? Y para construir una capilla. Y lo autorizaron que lo hiciera, pero de la forma más silenciosa, o sea, que prácticamente que nadie supiera, ¿cierto? ¿Y sabe cuál es el legado de David Trumbull? ¿Ah? El legado de David Trumbull es que, aparte de que ellos construyeron la primera iglesia, ustedes han visto ahí los hermanos de Valparaíso acá, han caminado por la calle Conde, al lado de la municipalidad, y en la calle Conde hay una iglesia que yo les digo, ustedes si se fijan, esa iglesia, todas las construcciones están hechas así como a orilla de calle. Usted a la orilla de calle entra al tiro, pero esta iglesia está así, usted tiene que bajar. ¿Sabe por qué? Porque fue una de las primeras iglesias que se construyó ahí en ese lugar y quedó así en el nivel que antes había en ese tiempo. ¿Ah? Ahí está. No, presbiteriana. Una iglesia presbiteriana. Y él abrió el primer colegio, el colegio que hoy día se conoce como el David Trumbull. Una iglesia, un colegio cristiano. Bueno, y así llegamos también a Juan Canut de Bonn. ¿Sabe quién era Juan Canut de Bonn? Un jesuita que llegó aquí a Chile y aquí en Chile se convirtió al Señor. Y fue el primero, mire, imagínese usted, el primero que empezó a predicar la palabra del Señor a viva voz en las calles. Usted ha visto a los hermanos predicando así en las filitas, así nosotros también antes salíamos a predicar de esa manera. ¿A quién se lo copiamos? A Juan Canut de Bonn. Fue el primero que se atrevió a predicar la palabra del Señor. Y también él llegó aquí al puerto de Valparaíso, porque aquí era la entrada, era como la entrada, era el puerto principal, ¿cierto? Llegaban los turistas, la gente del extranjero, también llegó a predicar la palabra del Señor. Y Dios lo usaba, imagínense usted, el tremendo legado de esa gente. Entonces, ellos, esas personas, yo se los cuento así a grandes rasgos, pero usted sabe el precio que tuvieron que pagar esas personas, sobre todo Juan Canut de Bonn. Yo me voy a tener hasta ahí nomás, porque hay una lista grande, y si yo pudiera también seguir nombrando a algunas personas, yo podría recordar a muchas personas que se han entregado por la obra misionera, por la obra de predicar la palabra del Señor, y podría honrar a mucha gente que yo he conocido, gente anciana que yo he compartido, que entregaron prácticamente sus vidas para predicar el Evangelio del Señor Jesús. Pero usted sabe el precio que tuvieron que pagar esas personas para que usted y yo pudiéramos estar hoy día sirviendo a Dios a través del Evangelio Santo y Poderoso del Señor. Usted sabe el precio que ellos tuvieron que pagar, la discriminación que sufrió la iglesia evangélica por solo hecho de ser evangélico. Tuvieron que pagar un tremendo precio. ¿Se acuerda usted el mensaje de la semana pasada? Una fe sin caretas, ¿cierto? Porque el Señor, ¿qué es lo que anda buscando? El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Verdad, la verdad siempre por delante. Dios quiere gente que sea de verdad, cristianos que sean de verdad. Amén. Estos eran cristianos de verdad, gente que pagó un tremendo precio, la discriminación, ¿cierto? Por el solo hecho de ser evangélico. Usted sabe usted que antes, si usted era evangélico, era protestante, o si usted no era católico, no tenía derecho a sepultar a sus muertos en el cementerio, porque el cementerio era católico. ¿Sabe dónde sepultaban? Se morían los hermanos, los cristianos. ¿Sabe dónde tenían que sepultarlo? En Santiago lo tenían que sepultar en la falda del Cerro Santa Lucía, donde había un basural.
Ahí tenían que sepultar a sus muertos. ¿Usted sabe dónde la gente sepultaba a sus muertos? Aquí en Valparaíso, cuando no podían sepultarlo en sus propios terrenos, o cuando no había espacio tal vez en alguna iglesia, porque también además era algo, ¿cómo se le dice? Era como insalubre por asuntos de salud, porque no pudiera haber alguna infección en ese lugar. ¿Sabe dónde tenían que sepultarlo? En el mar. En el mar. Y sabe lo que sucedía cuando sepultaban o tiraban los cuerpos ahí en el mar. ¿Ah? Eran mutilados ¿cómo se llama? Por los roqueríos, ¿cierto? Y claro, ¿cómo se llama? Cangrejos. Los cangrejos y todo eso se los comían. Imagínense usted el precio que tuvieron que pagar los primeros cristianos para poder sembrar la palabra del Señor. Y yo honro a esas personas. ¿Sabe por qué? Porque ellos nunca negaron su fe. Amén. Fueron fieles hasta el final. Así es, amén. Ellos eran cristianos de verdad. Ellos tuvieron que pagar un precio para que usted y yo pudiésemos haber escuchado el mensaje de la palabra del Señor. Nosotros no. ¿Qué hemos sufrido? Que de repente un improperio, un desprecio, el cartel que nos pegaron en el vehículo. Nada, nosotros no hemos pasado nada. Yo me acuerdo cuando conocí a pastores ancianos que me contaban de cuando ellos recién sirvieron al Señor, cuando recién recibieron al Señor en sus vidas. Ellos venían de un mundo también de pecado, un mundo pecaminoso. Y me contaban las cosas que ellos sufrían y las cosas que les contaban los ancianos cuando ellos eran jóvenes. Yo conocí unos pastores ancianitos que me contaban las vivencias, las cosas que ellos pasaban en el Evangelio. Cuando ellos llegaban a la iglesia y el pastor de aquí de Valparaíso les decía, ya hermano usted, hermano Vera, hermano Yantén. Dos pastores ancianitos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo hablaba con esos pastores ancianos. Ahí llegaban a mi puesto, yo era un comerciante, vendía en la calle, ahí llegaban y me contaban esta historia. Y decían los dos al punto de predicación en Villa Alemana. Villa Alemana. Villa Alemana. ¿Y sabe qué? Gente pobre, eran pobres. No tenían plata para la micro. Pero ¿sabe qué? Tenían un amor por la obra del Señor. Tenían una pasión por la obra de Dios. Una pasión por las almas. ¿Sabe lo que hacían? Decían, se organizaban y decían, ya, ¿cuánto echaremos? Se decían uno a otro. No me acuerdo cómo se llamaba, uno era Vera, el otro era ¿cuánto nos demoraremos en ir caminando de aquí a allá? A tal hora, ya, salgamos. Y salían tempranito en la mañana caminando, porque tenían que estar en el punto de predicación en Villa Alemana. Y después allá decía que predicaban gozosos ahí, alabando el nombre del Señor, y predicaban el Evangelio, y después tenían que venirse de vuelta a pie. Hoy día si no tenemos autos, si no tenemos colectivo, no vamos a ninguna parte. Pero imagínense usted el precio que ellos tuvieron que pagar. Y otra cosa me decía, ¿sabe qué? A veces cuando teníamos suerte, dijo la gente, porque la gente disgustaba por ellos, los trataban de fanáticos y les tiraban cosas, les tiraban piedras, algunas veces les echaban los perros y muchas veces, decía, lo que frecuentemente sucedía es que, dijo, nos tiraban agua servida, de lo uno y de lo otro, del uno y del dos. Decía, y cuando teníamos suerte, dijo, nos tiraban agua. Imagínese usted, imagínese. Es el precio que pagaron gente que predicó el Evangelio en esos tiempos, cuando el Evangelio era realmente perseguido. Hoy día nosotros vivimos en la gloria. Bueno, amén. Podemos decir que de alguna manera ellos sufrieron lo que nosotros no hemos sufrido hasta el día de hoy. Ayúdenos el Señor a amar la obra de Dios, a tener esa pasión por las almas, ¿cierto? Entonces yo le puse a este mensaje el día de la independencia y quería recordar un poco estas cosas, hacer este recuento. Si usted quiere, investigue a través de internet, hay mucha información también acerca de estas cosas, de la historia de la iglesia, ¿cierto? Y ese proceso que muchos pasaron para que el Evangelio sea predicado en esta nación. Bien,
Independencia, dijimos que era el sinónimo de independencia, era libertad, libertad, ¿cierto? Entonces, si hablamos de independencia, estamos hablando también de libertad, ¿cierto? Y el proceso de independencia, en todo ámbito de cosas, el proceso de independencia conllevan dos elementos que deben ir de la mano. Usted habla de independencia, independencia tiene que llevar dos elementos que van de la mano. La primera es la libertad y segundo es restauración. Restauración. ¿Ya? ¿Sabe por qué? ¿Por qué estas dos cosas? Porque en el proceso de libertad, cuando la gente luchó para que su nación fuera libre, tuvieron que pagar un precio grande también. Y ese precio muchas veces lo tuvieron que pagar por las consecuencias de la guerra. Mucha gente murió, muchas ciudades fueron destruidas, el campo que estaba sembrado también fue destruido, ¿cierto? Entonces, después de que ellos lograron esa libertad, esa independencia, no era solamente decir, ya listo, estamos libres. Ahora tenían una nación libre, pero tenían una nación que ahora había que restaurarla, que había que construirla, que había que edificarla. O sea, cuando usted habla de independencia, usted tiene que en primer lugar imaginarse o poner este elemento en la mesa, libertad. Y el segundo tiene que ir de la mano, que es restauración. Porque no sacamos nada con ser libre si dejamos todo en ruina. ¿Cierto? ¿De qué se aprovecharía? ¿De qué provecho tendría? No, son dos cosas que tienen que ir de la mano. Libertad y restauración. Así que el mensaje lo vamos a dividir en dos puntos. Que el primero vamos a hablar acerca de la libertad y el segundo punto de la restauración. ¿Amén? Ahora, ¿libertad de qué? ¿Libertad de qué? Aquí los próceres, los héroes patrios, lucharon para liberarnos de la hegemonía española, ¿cierto? Del yugo español, ¿cierto? Y ellos vencieron, se levantaron, estuvieron dispuestos, pagaron el precio, todo, y tuvieron muchas batallas. Nosotros tenemos acá, el día 19 de septiembre, se celebran las glorias del ejército chileno. Y yo de chico que escuchaba un ejército que nunca ha perdido una batalla y llega a dar, se llegan a poner los pelos de punta cuando usted escucha a los soldados chilenos cuando van marchando y empiezan a cantar el séptimo de línea. ¿Cierto? Usted lo ha escuchado cuando salen los soldados, cuando me acuerdo cuando Daniel hizo servicio militar, mi hijo. Y lo escuchábamos ahí, los soldados que iban cantando, se llegan a erizar los pelos, porque hablan de la historia, de la batalla, de lo que ellos pasaban, y que no se rendían ahí, eran bravos, ¿cierto? Entonces, ellos pagaron ese tremendo precio para traernos libertad, pero ahora la palabra del Señor también nos habla de libertad. ¿Cierto? Dijimos que íbamos a basar el mensaje en dos textos, el 32 y el 36, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿por qué la palabra del Señor, aquí el Señor nos dice en el versículo 36, que seréis verdaderamente libres? ¿Será que existe una libertad falsa y una verdadera? Hay dos tipos de libertad. Si el Señor dijo verdaderamente libre, verdaderamente, es porque yo creo que también había una libertad falsa. Y yo quiero que usted se quede claro con respecto a estas cosas, porque a lo mejor usted puede estar pensando de que usted es libre y a lo mejor no es libre. Y eso lo vamos a aclarar ahora. El Señor nos dice, en el versículo 34, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, nosotros podemos decir que vivimos en una nación libre y usted y yo podemos decir que somos libres.
claro, hemos sido libres de los conquistadores españoles. Pero el Señor nos dice que aquel que hace pecado, dice el 34, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. O sea, usted puede ser libre, vivir en una nación libre, pero ser esclavo del pecado. O sea, cuando hablamos de libertad aquí en la palabra del Señor, estamos hablando de una libertad del pecado. El pecado, ahora, ese pecado, cuando nosotros hablamos de pecado, si usted empieza a definir el pecado dice errar, significa errar el blanco, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos ponemos a examinar esta palabra pecado, el pecado, descubrimos que esta palabra pecado se genera a partir de un elemento que yo creo que usted está familiarizado con ese elemento. ¿Sabe de dónde parte el pecado? ¿O de dónde se genera el pecado? El pecado se genera a través de la mentira, a través de un engaño. ¿Sí? ¿Sabe usted que el pecado, uno dice, ¿dónde nació el pecado? ¿Dónde se originó el pecado? En el huerto del Edén. No, pero si usted estudia la Biblia, usted se va a dar cuenta que el pecado no se generó aquí. ¿Sabe dónde se generó? Ahí arriba. Amén. En el cielo. Sí, en el cielo se originó el pecado. ¿Y sabe a través de qué? De un engaño. Sí. O sea, de una mentira. Y a través de esa mentira, Satanás, el adversario de nuestra alma, dice que acarrió con él, o se rebelaron junto a él, la tercera parte del cielo. La tercera parte de los ángeles del cielo. Imagínense usted. ¿Y a través de qué? De la mentira, de un engaño. Y él quiso convencer a los ángeles, que hoy conocemos como los ángeles caídos. Los quiso convencer de que podían hacer un golpe de estado en el cielo. Imagínese usted. ¿Cómo se le puede ocurrir una cosa así? Bueno, el pecado se genera a partir de la mentira, del engaño. El pecado se cultiva en un terreno llamado mentira. Mentira, engaño. Donde hay engaño no hay verdad. Y para poder salir de ese engaño, de ese pecado, ¿qué es lo que tiene que llegar? Lo opuesto. La verdad. La verdad, solamente así se van a poder dar cuenta de que están en un engaño. ¿Cierto? Es como la luz. Si yo le pido al Ítalo y a mi esposa, a ver, apaguen las luces. Solamente, no, espera. Es que tenemos esta luz muy alta. Mejor no la apaguemos. Ya. Pero supongamos que apagamos la luz. Estamos en un cuarto con una ampolla, porque acá tenemos un foco y tenemos una ampolleta y a lo mejor va a ser difícil hacer ese experimento. Pero usted está en su pieza. Apague la luz. ¿Ah? Apague la luz. A ver, ¿se puede apagar la luz o no? Ahí, hagan intento. Hágalo así como usted dice. Ya. Ya, sáquelo. Ya, sáquelo. Ya. Se apagó la luz. Se apagó la luz. Ya, usted se ha hecho una pregunta. Usted vio oscuridad, ¿cierto? Así es. Y cuando apareció la luz, ¿a dónde se fue la oscuridad? Buena pregunta. ¿Cierto? Usted apaga la luz de su pieza, de su cuarto, y va a quedar oscuro. Oscuro. ¿Cierto? Y usted prende la luz y dice, y usted ve luz. ¿Y la oscuridad para dónde se fue? ¿Para dónde se fue la oscuridad? ¿Ah? Bien, usted no se dio cuenta. A ver, yo pensando un poco en esta cosa, pensé en esos bichos que viven en la oscuridad. Ese es su mundo. Y se mueven en medio de la oscuridad.
y se desarrollan súper bien en medio de la oscuridad. Pero ¿sabe usted? Usted levanta una piedra y salen esos bichitos que están ahí en la oscuridad. ¿Y qué es lo que hacen? Corren para todos lados. Corren para esconderse, para buscar más oscuridad. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que descubrió? ¿Qué es lo que descubrió de que estaban viviendo en oscuridad? La luz. La luz descubrió de que ellos estaban en la oscuridad. Por eso es que ellos huyeron, porque su hábitat no es vivir en la luz, es vivir en la oscuridad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ellos corren hacia la oscuridad porque ese es su mundo, ese es su hábitat. Su hábitat. Entonces, cuando aquí la palabra del Señor nos habla de libertad, nos habla de la libertad del pecado, de esa oscuridad. Pero hay mucha gente que está acostumbrada a vivir en la oscuridad y no se dan cuenta que están viviendo en un mundo de oscuridad hasta que aparece la luz. Aparece la luz, hasta que aparece la luz del Señor. Cuando el Señor iluminó nuestras vidas, cuando Él llegó a nosotros nos dimos cuenta el mundo en el que estábamos viviendo, en la oscuridad en la que estábamos viviendo. Y nos dimos cuenta ahí, cuando nos llegó la luz, nos dimos cuenta que estábamos viviendo en un engaño, en una mentira. O sea, para poder darnos cuenta de que estamos viviendo en un engaño, en una mentira, tiene que venir lo opuesto, la verdad a nuestras vidas, para poder darnos cuenta, porque la verdad es la que descubre, la mentira es la que descubre el engaño. ¿Está entendiendo, no? Amén. Bien, cuando Jesús llega a la vida de alguien, ahí descubrimos, cuando llegó a nuestra vida, ahí descubrimos que habíamos sido engañados. El diablo nos tenía engañados. Nos tenía como una venda en nuestros ojos. Y nosotros vivíamos así, ya nos habíamos acostumbrado a vivir en ese mundo de engaño. Pero cuando Jesús llegó a nosotros, descubrimos que habíamos sido engañados. Entonces allí fuimos liberados de ese engaño. Y el pecado, mire, el pecado dejó de tener poder en nosotros. Sí, porque ya sabíamos, ya nos llegó la luz. Ahora supimos de que estábamos siendo engañados. Y como el Señor nos trajo esa luz, nos liberó de ese engaño, nos liberó de esa oscuridad. Entonces ya el pecado o ese engaño dejó de tener poder, de tener potestad en nosotros. Así es. Esa es la verdadera, como dice aquí la palabra del Señor, la verdadera libertad. Porque antes creíamos ser libres, como muchos chilenos hoy día creen que son libres porque 18 de septiembre vamos celebrando, compadre, salud compadre, salud, y terminan con una vida llena de vicios, llena de licencias que lo alejan cada vez más de la verdad de Cristo. Amén. Amén. Salud por mí. Se da cuenta, hay mucha gente que vive en una libertad falsa. Por eso el Señor dice aquí que si el Hijo, así que si el Hijo libertad, seréis verdaderamente libres. Amén. Y ya no vamos a vivir en un engaño. Amén. Hay muchos que viven en una libertad falsa. El Señor quiere libertarte. Quiere que salgas de ese engaño. Quiere que salgas de esa falsedad. Esa libertad que tú crees que tienes. Aquí el Señor dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Libre. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Bien, estamos hablando que el pecado, ¿cierto?, se genera a partir de una mentira, o sea, de un engaño. Pero ¿sabe usted que hay dos tipos de engaño? ¿Ah? A los hermanitos que les gusta anotar el mensaje, anote ahí, hay dos tipos de engaño. ¿Ya? El primer tipo de engaño es por la influencia de otros, cuando a usted lo engañan, ¿cierto?
cuando somos engañados, ¿por qué nos engañan? Porque somos ingenuos, ¿cierto? Por creer y confiar en el otro. En el ser humano. ¿Ah? ¿Cierto? Usted sabe, dicen que los paraguayos, pero yo creo que los paraguayos, porque dicen que son ¿cómo se llama? Son los maestros del engaño cuando a usted le venden cosas. ¿Ah? Sí, pues así dice, pero yo creo que no solamente los paraguayos, aquí también hay, o serán paraguayos infiltrados. No, si en todas partes hay que andan engañando y le quieren meter gato por liebre. ¿Ah? ¿Cierto? Y le ofrecen un reloj. Ay, no, si Rolex. claro, un Rolex. Todo, y después lo da vuelta, lo investiga y tiene etiqueta china. Un Rolex. ¿Ah? Claro. ¿Cierto? Entonces, somos engañados por ser crédulos, por ser ingenuos. Entonces otro nos engañó porque nos pilló en un momento en que le creímos y fuimos engañados. ¿Ya? Ese es el primer tipo de engaño, cuando otro o cuando somos engañados por la influencia de otros. Y ahí somos inocentes, o sea, nos jodimos por ingenuos, por crédulos, ¿no? ¿Cierto? Pero hay un segundo tipo de engaño que es el más grave. Y yo me quiero centrar en ese tipo de engaño. ¿Sabe cuál es el segundo tipo de engaño? El autoengaño. El autoengaño. Cuando una persona se convence a sí mismo que lo malo no es malo. O sea, se engaña a sí misma. A sí mismo. Cuando usted se engaña a sí mismo creyendo que hay cosas que es mala y usted se convence de que no es mala. Y se engaña a sí mismo. Ese engaño es más grave que el primero. ¿Ah? Porque en el otro, a lo mejor usted cayó por ingenuo, por diferentes cosas, pero porque pasó por inocente, no sé, pero cuando usted se engaña a sí mismo, usted sabe que se está autoengañando. ¿Ah? ¿Cierto? Y se convence de que lo malo no es malo. O sea, por ejemplo, tengo algunos ejemplos para compartir. Usted ha visto que hoy día usted se compra una golosina, se compra unas papitas fritas, unos Doritos, unos Chetos, ¿cierto? Se compra diferentes cosas para comer. ¿Ya? Así es. ¿Qué es lo que traen en la etiqueta? ¿Qué es lo que viene en el envase? ¿Ha visto usted esos cartelitos que traen en los envases así que son altas que son advertencias? Y no solamente están en las cosas para comer, en lo que nosotros llamamos embelecos, sino que o comida chatarra, ¿cierto? Sino que también, ¿saben dónde también están? En los cigarrillos, ¿cierto? El cigarrillo, ahí está la advertencia. Este producto a usted le puede producir cáncer, ¿cierto? Es dañino para la salud y le ponen diferentes advertencias. Vienen rotulados con advertencias de que ese producto que usted va a comprar y que va a consumir es dañino para su salud. Y le ponen la advertencia, ¿cierto? Si a mí me ponen una advertencia y me dicen peligro, camino minado, tengo advertencia, no avance, no cruce esta línea porque el camino está minado, o sea, está lleno de bombas, está lleno de minas. ¿Qué es lo que voy a hacer yo si veo esa advertencia? No va a pasar. No voy a pasar, ni loco paso por ese lugar, ¿cierto? Esas mismas advertencias están en los cigarrillos, están en las cosas que las llamamos tan ricas para comer, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Las comemos igual. Las comemos igual. Con toda esa advertencia igual lo hacemos. Igual pasamos por el camino minado. Porque creemos que a nosotros no nos va a pasar. Que a nosotros no nos va a alcanzar. ¿Sabe cómo se llama eso? Autoengaño. Engañarse a sí mismo. ¿Está de acuerdo o no conmigo? Amén. ¿Ah? Así es. Entonces, ese es el primer autoengaño. Son ricos, son placenteros, pero causan daño.
causan daño para la salud y la gente los sigue consumiendo. Ahora, esto se llama autoengaño. ¿Sabe por qué se llama autoengaño? Porque esto que nosotros vemos, el rótulo, la advertencia y todo eso, esto no genera una convicción de la verdad en ellos. A mí no me va a pasar. Todo el mundo lo come. ¿Ah? Si él lo come. No, a mí no me va a pasar. Y voluntariamente destruyen sus propios cuerpos, su propio organismo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Quiero poner aquí el Facebook, quiero ir viendo, porque yo voy viendo así más o menos cuando a la gente le empieza así como a sentirse quisquilloso, cuando se empieza a descubrir la verdad, muchos me empiezan a abandonar, me empiezan a alejar, empiezan a cambiar, dicen, no, me gusta más el predicador de la prosperidad porque él me dice que voy a tener auto, que voy a tener casa y que voy a tener una tremenda cuenta en el banco. Ese mensaje me gusta más. Ese mensaje es más convincente. Y el pastor no me está pegando muy duro, me voy a cambiar. Ayúdame al Señor. No, pero todavía tengo algunos fieles que se quedan. Va quedando puro trigo, como dijo otro pastor. Ya, le voy a poner otro ejemplo. Se cambiaron todos los que les gustan los doritos, los nachos, los chetos y cierto, las papas fritas. Bien, vamos a ir más al hueso, ahí donde más duele. Cuando un papel, vamos a hablar de otro autoengaño. Por ejemplo, cuando un papel, una hojita ahí, de cierto, ya, un papel, ¿cierto? Puede ser una hoja de oficio. Cuando un papel me puede decir lo que soy, un papel escrito me puede decir lo que soy, lo que usted es, ¿cierto? Pero la verdad objetiva me dice que no soy lo que dice el papel. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Lo voy a repetir. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un papel me puede decir lo que soy, pero la verdad objetiva me dice que no soy lo que dice el papel. Por ejemplo, un examen físico adulterado. Usted va al médico y usted necesita hacerse un examen físico, pero usted necesita que ese informe del médico diga que usted está bien de salud, ¿cierto? Así es. Ya sea para conseguir un trabajo, para tener un beneficio, que a usted le diga de que usted está sano, ¿cierto? Entonces usted le dice al médico, usted sabe que hay de todo en la viña del Señor, como dice el dicho. Así es. Y hay un dicho que dice que todos tienen su precio, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cuánto me costará un certificado firmado por usted, doctor, y deme unos días de licencia? Eso está habitual, ¿cierto? Y de hecho en las noticias se ha visto ahí que firman licencias ahí que son fraudulentas. Ya, esto también son exámenes médicos adulterados, ya sea para conseguir algún beneficio. Entonces el papelito dice que usted tiene un estado físico mejor que el de Usain Bolt. Y resulta que usted corre 10 metros y queda con la lengua afuera. Ese es un papel o un certificado adulterado. Es un papel que está diciendo, claro, está diciendo en el papel lo que usted es, pero la realidad objetiva es que usted no es lo que dice ese papel. Exacto. Entonces, y ese mismo papelito se pide para los dos lados. Uno para reflejar de que está realmente sano, y a veces usted lo necesita. No, necesito de que me ponga ahí que estoy gravemente enfermo. Por favor, anóteme ahí de que estoy gravemente enfermo porque necesito licencia, porque necesito unos días, no sé, porque para ir de vacaciones, ¿no? Y el papel dice de que usted está gravemente enfermo y usted está de guatita al sol ahí pasando las vacaciones.
un papel fraudulento. Está diciendo, en el papel está diciendo lo que usted objetivamente no es. No es. ¿Cierto? Y eso también es una forma de autoengaño. Qué peligroso es el autoengaño. Mire, voy a poner otro ejemplo también que la gente se pone quisquillosa con estas cosas. Todavía, ¿a cuánto? Todavía ahí permanecieron los fieles, todavía están los fieles. Lo estoy viendo aquí en el notebook. Ya. Mire, hablamos de papel, de un papel para un examen físico, ¿cierto? Pero mire, hay otro papel, y en nuestro país es ley, esto que voy a decir, hace poco ya fue promulgada, ya fue ratificada como ley, hablando del papelito, cuando un papel me dice lo que soy, ¿cierto? Pero la verdad objetiva me dice que no soy lo que dice el papel, ¿ya? Por ejemplo, el cambio de sexo o identidad registral. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabe? En nuestro país hay una ley que dice que usted puede ir al registro civil y cambiar, todo esto tiene que ver con lo que es la identidad de género, que usted puede cambiar su sexo registral o su identidad registral. Si usted se percibe, usted que nació como hombre, que nació como mujer, usted que nació como hombre, si usted se percibe que usted no es un hombre y usted se percibe como una mujer, usted puede ir al registro civil y cambiar su sexo registral, porque en el registro, en la partida de nacimiento, ¿qué es lo que dice ahí? Género, ¿cierto? Género. Y dice hombre o dice mujer. Pero si usted es un hombre y se percibe como mujer, usted puede ir al registro civil y usted se cambia lo que dice su certificado de nacimiento. Si decía hombre, usted dice, no, yo me percibo mujer, póngame mujer. Usted lo puede hacer y lo cambia. Y en cuanto a la identidad, si usted se llamaba, no sé, Juan, y usted dice, no, ahora yo me quiero llamar Juana, usted puede ir y se lo cambia. Juana. ¿Cierto? Sí, así hay una ley ahora que tiene que ver con esto. O sea, el cambio de sexo o identidad registral. Pero ¿qué es lo que le dice a usted la verdad objetiva? El papel está diciendo de que usted es mujer. Pero ¿qué es lo que dice la verdad objetiva? La verdad objetiva le está diciendo que usted no es mujer. Le está diciendo que objetivamente usted es un hombre. ¿Cierto? Y usted está cayendo en un autoengaño. Usted está cayendo en un auto. Y todo esto, lo que yo le estoy diciendo, está respaldado. Imagínese, usted está respaldado por la ley aquí en nuestro país. ¿Cierto? Y por eso es que les digo que el autoengaño es más peligroso que el engaño cuando viene por la influencia de otros. Porque usted se está autoengañando. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Todas estas cosas que le estamos hablando se basan en ¿qué? En una mentira. En un engaño. En un pecado. Por eso el Señor decía, Jesús le respondió, de cierto os digo, aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la gente se hace esclava de la mentira, se hace esclava del engaño. Pero solo la verdad de Dios puede librarnos de este engaño. No serán libres hasta que acepten esta verdad en sus vidas. La verdad de Dios. Amén. Y si no la aceptan, van a seguir esclavos en el engaño. Y van a morir engañados. Y van a estar ahí en la tumba, va a seguir el engaño ahí. ¿Por qué? Porque la lápida, ¿qué es lo que va a decir? Ay, se murió Juanita, Isabela, no sé cuánto, ¿cierto? Pero resulta que cuando sea calavera, ¿cierto? Y a lo mejor tengan que exhumar el cuerpo y van a tener que sacar un ADN y decir, oye, ¿de quién serán estos restos? Van a sacar un ADN y van a descubrir que era hombre y que no era Juanita. Y era hombre. Eso es un autoengaño. ¿Se da cuenta
que la humanidad necesita ser verdaderamente libre? Amén. De eso está hablando el Señor, de una verdadera libertad. Solo la libertad de Dios puede librarnos de este engaño. Solo Jesús puede librarte de este engaño. Por eso dice el versículo 32 que la verdad os hará libre. Amén. Y la verdad no es algo. La verdad no es algo, no es un elemento que yo lo pueda tomar. ¿Sabe qué es lo que es la verdad? Cristo. Es alguien, y ese alguien se llama Jesucristo. El único que te puede librar es el Señor Jesucristo de ese autoengaño en el que has vivido hasta el día de hoy. Ayúdenos al Señor para poder ser verdaderamente libres. ¿Cuántos quieren ser verdaderamente libres? Mire, para que puedan ser verdaderamente libres se tienen que conjugar dos cosas. Dos cosas, porque la verdad, aquí la verdad está saliendo a la luz. La verdad está trayendo luz. Y cuando viene la luz, donde hay oscuridad, se ilumina y se dan cuenta de que estamos viviendo en un engaño. Ahí la gente cuando llega a la luz, ahí ve con claridad el engaño en el que estaban viviendo. ¿Cierto? Y ahí el Señor las puede liberar. Pero para poder ser verdaderamente libres, se tienen que conjugar dos cosas. Y yo las dije en otro mensaje pasado. Estas dos cosas las voy a repetir ahora. La primera es creer Amén. que Dios te puede libertar. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Dios les puede libertar? Amén. ¿Ah? Así Esa es la primera, el primer requisito para ser verdaderamente libre es creer que Dios te puede libertar. Y la segunda, ¿sabe cuál es la segunda? Es querer ser libre. Amén. Así es, amén. Es querer ser libre. Porque tú puedes creer que Dios te puede libertar. Oh, sí, yo he vivido en un engaño todo este tiempo. Sí, Señor, yo creo que tú me puedes libertar, pero no quiero. No quiero ser libre. Así hay gente que cree que Dios le puede libertar, que cree que Dios es poderoso para hacer muchas cosas, pero no quiere que Dios actúe en su vida, no quiere ser libre de la esclavitud en la que han vivido, de esa falsa libertad en la que están viviendo. Así es. Amén. Entonces, dos cosas se tienen que conjugar. Creer que Dios te puede libertar y segundo, querer ser libre, desear ser libre. Si hoy día nosotros somos libres, si hoy día yo le puedo hablar de que soy libre es porque yo deseé esa libertad en la que estaba cautivo, de la cual no podía salir por mis propios medios, luché, trataba de alguna manera u otra y no podía. Pero un día llegó Cristo a mi vida Amén. y me ofreció este camino y yo lo tomé porque yo deseaba ser libre. Por eso podemos hablar de una libertad verdadera, porque Jesús nos hizo libre. Ahora, ¿tú quieres ser libre? Dios lo puede hacer, pero tienes que desearlo, tienes que creer. No solamente creerlo, sino que tienes que desearlo. Deja que el Señor actúe en tu vida para que seas verdaderamente libre. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Bien, vamos a pasar al segundo punto. Yo sé que pasa un poco la hora y yo me emociono con todas estas cosas que estamos hablando y se me pasa el tiempo, pero vamos a ir rápidamente al segundo punto. Dijimos que el proceso de independencia conlleva dos elementos que deben ir de la mano. El primero es libertad, ¿cierto? Y el segundo es restauración, Así es. ¿cierto? Amén. Libertad y restauración. Y vimos el primer punto, la libertad. Ahora vamos a hablar acerca de la restauración. ¿Qué significa restauración? La restauración es la acción de volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Amén. Eso se llama restauración, volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Por ejemplo, a mí se me rompe este cosito que es bien bonito, ¿ves? Está medio suelto, es fácil que se salga, que se despegue de atrás. Y de hecho una vez se salió. Se salió y alguien lo tomó, ¿cierto? Y lo pegó acá y nuevamente volvió a tomar la forma que tenía. Así está. Eso se llama restauración. Entonces, ahora, nosotros hablamos de la libertad, ¿cierto? Y cuando
nosotros somos libertados por el Señor Jesús. Ahora tu vida entra en un proceso de restauración. Tu vida tiene que ser restaurada, o sea, volver al origen, volver al estado que tú antes tenías. Digámoslo así, cuando el Señor creó al hombre y a la mujer y los plantó en el huerto del Edén, ¿qué es lo que sucedía con ellos ahí en el huerto del Edén? Ellos tenían una comunión íntima, personal con el Señor, ¿cierto? Y ellos decían que ellos andaban desnudos en ese lugar, pero ellos no se daban cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué no se daban cuenta? Porque no había entrado el pecado en las vidas de ellos. Cuando entró el pecado, vino esa vergüenza, vino ese temor, y se dieron cuenta de que estaban desnudos y que necesitaban de alguna forma cubrirse porque se avergonzaron. ¿Y sabe lo que provocó? ¿Qué fue lo que provocó eso? El pecado. Pero antes no era así. Antes no era así. Antes ellos tenían una comunión perfecta con el Señor, una comunión perfecta, íntima con el Señor. Y en el huerto ellos tenían la libertad de poder tomar de todo árbol del huerto, de todo, excepto de uno solo. Y ellos respetaron eso. Imagínense usted la cantidad de años que debe haber pasado disfrutando de esa vida. Y yo me hago esa pregunta, porque la Biblia dice que Satanás tentó a la mujer, ¿cierto? Y se les presentó ahí a través de la serpiente. Y yo me pregunto, ¿habrá sido la única vez que Satanás trató de romper esa comunión que el hombre tenía con el Señor? Quizás lo intentó muchas veces. Muchas veces. Quizás lo intentó, y la Biblia no lo dice. Pero yo me hago esa pregunta y yo creo que intentó más de alguna vez. Muchas veces de romper esa comunión que el hombre tenía con Dios. Porque el hombre tenía una tremenda comunión, una comunión muy estrecha con el Señor. ¿Cierto? Pero cuando se destruyó esa comunión, cuando el hombre falló, cuando el hombre desobedeció, y ahí se destruyó la obra del Señor. Entonces, de ahí nosotros fuimos separados del Señor, porque el pecado es lo que te separa del Señor. Entonces, tú pecas, ¿qué es lo que sucede? Tú cuando naciste, digámoslo así, no tenías pecado. Yo no tenía pecado cuando era un bebé, cuando era un niño, no teníamos pecado. Pero llegó un momento que vino Satanás también, así como llegó al hombre ahí en el huerto del Edén, y empezó a tentarnos con diferentes cosas que a nosotros no nos convenían, y nosotros entramos, obedecimos, fuimos engañados por el diablo, y se rompió, digámoslo así, esa inocencia, esa santidad de niño que teníamos, ¿cierto? Y se rompió. Entonces, ahora nosotros fuimos libertados por el Señor, ahora necesitamos ser restaurados, volver al origen, volver a ser como éramos antes. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que importante es la restauración en nuestras vidas? Así es. Antes no teníamos pecado y no sabíamos lo que era pecado. Éramos niños, éramos inocentes, pero eso se perdió cuando el enemigo nos tentó y nos engañó. Engaño. Mentira, ¿cierto? Amén. Pero llegó el Señor, nos libertó. Ahora necesitamos ser restaurados, ¿cierto? Ahora, no podemos ser restaurados si no abandonamos las cadenas de las cuales Jesús nos libertó. Amén. No podemos ser restaurados si no abandonamos las cadenas. ¿Y cuáles eran esas cadenas? ¿Cuáles eran esas cadenas que nosotros traíamos del mundo? ¿Cuáles son esas cadenas que nosotros arrastrábamos cuando llegamos a las plantas del Señor Jesucristo? ¿Cuáles eran esas cadenas? Pecado, el engaño. El alcoholismo, las drogas, el mal carácter, los garabatos, las mentiras, el homosexualismo, las envidias. Sí, ¿sabe qué? Yo anoté homosexualismo en esto porque
¿Sabe qué? El diablo nos engaña. ¿Sabe lo que hace el enemigo a través de estas cosas de la identidad de género? Y sobre todo en los colegios engaña a los niños. Engaña a los niños, esas mentes frágiles, esas mentes que están aprendiendo cosas y dice, es normal que se den besos del mismo sexo. ¿Qué será? Y lo voy a probar. Pensando que algo está bien. Y lo engaña, y ¿sabe qué? Perturba sus pequeñas mentes, sus mentes inocentes. El Señor nos libertó de todas estas cosas. El Señor nos ha libertado de todas estas cadenas. ¿Sabe? Porque se llegan a convertir en cadenas. Y nos atan. Y cada vez que se van practicando más y más y más y más y más, se van haciendo esclavos y se van poniendo cadenas voluntarias. Voluntarias. Como les dije, cadenas de alcoholismo, de drogas, de mal carácter, de garabatos, de mentiras, de homosexualismo, de envidias, de adulterio, de fornicación, y podíamos nombrar muchas más. Y cuando se ponen estas cadenas muchas veces voluntarias, y la práctica de estas cadenas, la práctica cada vez que se van subiendo más en este mundo de pecado, se van haciendo esclavos y ya cuesta salir de estas cosas. Usted se da cuenta que al principio los cabros, sobre todo los cabros jóvenes hoy día, dicen, no, vamos a la fiesta nomás, vamos, y se ponen a tomar cerveza y empiezan a probar las drogas, y al principio, como todas las cosas, uno las domina. Uno domina el vicio, domina la droga, domina, no sé, pues el sexo ilícito, el adulterio, la fornicación, la domina. Pero después se da vuelta la tortilla. ¿Qué es lo que sucede? Que al principio nosotros las dominábamos, pero después ellas nos dominan a nosotros. Así es. Y son cadenas que después cuesta salir. Con el tiempo será muy difícil liberarse de ellas. Porque tanto las practicaste, tanto te sumiste en eso, tanto te entregaste a todas estas cosas, que ya después te costó salir. Y muchos hoy están luchando, muchos lo intentan y vuelven a caer. Y vuelven a caer. Pero muchos insisten en seguir cargando esas cadenas. Dije en el primer punto en la primera línea de este segundo punto, no podemos ser restaurados si no abandonamos las cadenas de las que Jesús nos ha hecho libre. El Señor te libertó, pero es necesario que tu vida sea restaurada. Y para que tu vida sea restaurada, tú tienes que dejar las cadenas del pasado. Tienes que renunciar a las cadenas del pasado. Tu vida tiene que ser restaurada. Amén. Pero si tú no sueltas esas cadenas, que muchas veces te pones voluntariamente, y vuelves atrás una y otra vez, nunca vas a poder ser verdaderamente libre. Y tu vida nunca podrá ser completamente restaurada. Así es. Tienes que abandonar, tienes que renunciar a esas cadenas. Si Jesús ya te hizo libre, el Señor ya te hizo libre, renuncia a esas cadenas. ¿Se da cuenta que hay una libertad falsa? La falsa llamada libertad en la que viven muchos, y la verdadera libertad que el Señor te habla en esta palabra. Hay mucha gente que piensa que es libre porque vive en una nación libre, así como en nuestro país. Sin embargo, viven arrastrando cadenas de destrucción que les atan sin poder soltarse. Amén. ¿Sabe lo que busca el pecado en sus vidas? ¿Sabe lo que busca este engaño en sus vidas? El engaño del que hemos hablado. El pecado busca la manera de esclavizarte, de controlarte, de dominarte y de dictar tus actos. Porque como lo dije delante, al principio tú dominas la situación, pero después el pecado te domina a ti. Y el pecado te dice lo que tienes que hacer. Así es.
Y eso no se llama libertad. Muchos gritamos libertad por ser el 18 de septiembre, pero viven encadenados, viven siendo esclavos. Dice aquí, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, todo aquel que practica el pecado, esclavo se hace de ese pecado. Pero Jesús nos libera de esa esclavitud. Amén. Jesús vino para libertarte y para darte verdadera libertad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús vino a darnos verdadera libertad, una verdadera independencia. Amén. Amén. Así es. ¿Quieres gritar independencia? ¿Quieres hacer el grito de independencia? Pero tiene que ser el grito de la verdadera independencia, de la verdadera libertad. Y esa solamente te la puede dar el Señor. Sí, Señor. Y para que esto se cumpla en tu vida, recuerda, dos cosas se tienen que conjugar para que esto se cumpla en tu vida. Creer que Jesús, que el Señor te puede libertar, y la segunda es querer ser libre. Amén. Ahora vino luz a tu vida. Y la luz sacó las tinieblas, sacó la oscuridad. La verdad vino a descubrir el engaño. Si no hubiera verdad, existiría solamente el engaño y viviríamos todo en una mentira, porque no hay verdad. Exacto. Pero hay verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, Amén. y la verdad, Y y la vida. Amén. Él es la verdad. Así es. Él es el que destruye el engaño y la mentira. ¿Tú quieres salir de este engaño? ¿Deseas salir? Amén. Hoy es el tiempo en que hagas tu decisión, pero una decisión firme. Entrega tu vida al Señor y nunca más serás el mismo. Así es. Oremos. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres entregar tu vida al Señor? ¿Quieres disfrutar de la verdadera libertad? ¿Ah? Tienes que tener al Señor en tu vida. Déjalo que Él actúe, que Él restaure tu vida. Abandona las cadenas, renuncia al pecado, renuncia a todo aquello que al Señor le desagrada de tu vida. Y si tú estás dispuesto a hacerlo, yo voy a orar por ti en esta hora. Oremos. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra.